Iniciar grabación. Ok. Empezamos. Ahorita se les voy a mandar el video de esto. Tengo estos datos. Número de datos. Para contabilizar, donde hay mucha información. De todas maneras, mijo, sígame. Aunque tenga esos 40 datos, usted sígame. Usted sígame para que vaya practicando. Contar. Seleccionamos todos nuestros datos y le damos enter. Vamos a buscar el dato mayor. Vamos a poner igual max. Dato mayor igual max. Y selecciono ahí mismo donde tengo todos mis datos. Ahí voy a seleccionar. Pero ahora le voy a poner maximizar. Encuéntrame el dato mayor de todos estos. Y seleccionan de donde usted quiere encontrar ese dato y le dan enter. Dice que el dato mayor de todos es el 84. Ahora vamos a buscar el dato menor, min. Necesito encontrar el mínimo. Igual selecciono de los datos de donde tengo toda mi base de datos. Lo selecciono ahí mismo y le doy enter. Me dice que mi dato mayor es 84 y mi dato menor es 64. ¿Cómo? Utilizando el min y el max. El rango lo vamos a poner así. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es esa diferencia. En pocas palabras, es la variabilidad de mis datos. Entre más lejos estén mis datos uno con el otro, existe más variabilidad. Por ejemplo, si yo ahorita les empiezo a decir cuántos años tienen, ustedes me van a decir que tienen 19, 18, 19, 20 y van a andar en ese rango de edad. Pero si yo pongo mi edad dentro de esa base de datos, ahí es donde va a haber mucha dispersión. ¿Por qué? Porque yo tengo 39 años. Entonces, de 39 al dato más pequeño, que sería de 18, esa diferencia existe, es mucha la diferencia, 39 a 18. Entonces, entre más diferencia, hay más variabilidad entre mis datos. Eso es el rango. Entonces, el rango es 84, va a ser igual a 84 menos 64. Y le doy enter. Ese es el rango. Entre 84 y 64 hay una diferencia de 20 de longitud. Ahora, número de clases. El número de clases es esto, es los rengloncitos que yo voy a poner. El número de clases se obtiene igual raíz. Y van a poner esta, igual raíz. La fórmula de número de clases es igual raíz al número de datos, a 45. Igual raíz al número de datos. Y le damos clic aquí. Dice que tú tienes que tener 7 números de clases, una aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6, 7. La amplitud. ¿Cómo calculó? Sí, mijo. El número de clases. Muy bien, lo calculé así. Igual. Raíz, para poner raíz número de datos, los 45 selecciónelos y le cierro. Es la raíz del número de datos. Muy bien. Y le da 7. ¿Listo? Sí, está. Muy Gracias. bien. No, mijo, de nada. Todas usted dígame,
Maestra, muy rápido, maestra, usted me va a decir, no hay ningún problema. La amplitud es lo que yo voy a sumar de mis datos inferiores o de mi límite inferior y de mi límite superior. La amplitud se va a obtener, es igual, pónganle igual, es el rango entre el número de clases. Rango entre número de clases. Y le doy enter. ¿Sí le quedó 3? Bueno, a mí me va a dar punto decimal porque son 40. Ok. Entonces, cuando les dé, miren, otra cosa que quería decirles. Ustedes tienen puros valores enteros. Aquí en este caso son puros valores 78, 75, 80. Todos estos datos manéjenlos en enteros para que al momento de sacar su tablita de frecuencia no haya ningún problema. Todos los valores aquí, número de clase son 7. Ese siempre va a ser entero porque no vamos a tener 7.5 renglones, ¿verdad? 7 y la mitad del otro renglón. Entonces, aquí siempre vamos a tener un valor entero. Y si el número de clases les da 6.5, usted siempre ajústelo al que sigue. Siempre ajústelo al 7. Si le da 6.4, siempre póngale al 7. Es preferible que abarque más a que abarque menos. Ok. Entonces, número de clases se va a obtener el rango entre, aquí, la amplitud. Aquí me quedé, permítanme. Aquí está. La amplitud se va a obtener del rango entre el número de clases y le damos enter. Aquí la diferencia, miren, aquí la diferencia siempre cuando son enteros, ahorita más adelante ya le van a entender, cuando son enteros la diferencia es 1. Pero si manejo décimas, por ejemplo, 4.3 aquí. Si manejo una décima después del punto, la diferencia es 0.1. Si manejo 2 décimas después del punto, la diferencia es 0.01. Y si manejo 3 décimas después del punto, la diferencia va a ser 0.001. A esto me refiero, los datos que tenemos aquí, como en este caso, todos estos datos que estoy seleccionando aquí son enteros, por eso mi diferencia es 1. Pero si aquí fueran 74.1, la diferencia sería 0.1. O si fueran los datos 74.10, la diferencia sería 0.010. Entonces, dependiendo de estos datos van a ser las diferencias. Ya ahorita les voy a decir cuáles. Ya teniendo toda esta información, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Esta se llama la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia lleva número clase. Este es mi límite inferior. Y este es mi límite superior. La frecuencia, marca de clase, frecuencia absoluta, que no hay valores negativos, frecuencia relativa. La frecuencia relativa siempre van a ser porcentajes. Y la frecuencia relativa acumulada. Estas clases, las 7 clases, la obtuve del número de clases que acabo de sacar aquí. Mi límite inferior, voy a irme por el dato menor, que es 64. Pero aquí,
como es el menor es 64, pero la diferencia es un entero, siempre vamos a quitarle 1 para que al momento de que la Excel busque los rangos de uno con el otro no tenga confusión. Entonces, si el menor es 64, aquí voy a empezar con 63, le voy a quitar 1. ¿Por qué? 64 menos mi diferencia, que va a ser 1. Entonces va a ser, porque son enteros, va a ser 63. Que sería lo mismo así, ¿verdad? 64 menos 1, 63. Ahora, voy a sumar esta amplitud. La amplitud es de 3. La amplitud es de 3. Entonces voy a sumar 63 más mi amplitud. Ya se lo voy a fijar. ¿Cómo van a fijar ese dato? Apunten ahí, es función 4, donde está F4. Y lo fija y les tiene que aparecer así el signito de pesos. Es F4 y les va a aparecer así. Quiere decir que ese dato nunca se va a mover. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí. Muy bien. Ahora voy a sumarle. Ya no le voy a restar, aquí le voy a sumar el más 1. En el primero se quita, pero en el segundo se suma. 67. Y aquí le voy a sumar los 3 de mi amplitud. Pero cuando coloque la amplitud van a poner función 4, F4, y les debe aparecer así los signos de pesos para que se fijen ese dato y no se mueva. Y le van a dar enter. Entonces ya le dan doble clic aquí y le dan doble clic. Me voy a volver a regresar. Ya tienen esos datos. Aquí le quité 1. En esta parte le quité 1. En esta parte sumé la amplitud, que la amplitud es 3. Aquí le sumé 1 de la diferencia. Y aquí le volví a sumar la amplitud, que es 3. Ya cuando tengo estos dos primeros, nomás le voy a dar doble clic aquí en la esquinita. Doble clic y doble clic. Entonces tengo que ver que este 85, este dato que está aquí, abarque mi número dato mayor. Si abarco, mi dato mayor es 84 y el mayor de aquí que tengo es 85. Entonces sí abarco todos mis números, todos los rangos. Mi primera clase es de 63 a 66, datos que se encuentren entre 63 a 66. Mi segunda es de 67 a 70. Mi tercera es de 70 a 73. Mi cuarta es de 73 a 76, de 76 a 79, de 79 a 82, de 82 a 85. Estos son, mi primera clase es este rango, este límite inferior con mi límite superior. Ahora, ¿cómo voy a encontrar de todos estos datos que yo tengo, que estos son medidas de madera, longitudes de maderas de centímetros? ¿Cómo los voy a encontrar? Ahí hay una función que se llama frecuencia. Van a poner igual frecuencia y le van a dar doble clic. Frecuencia. Le van a dar doble clic. Aquí en la frecuencia quiero que dice, dime de qué datos quieres que yo te busque. Entonces ustedes, la frecuencia, dime los datos que tú quieres que te busque. ¿Cuál es tu base de datos? Es esta. Esta va a ser mi base de datos. En esa base de datos que tú tienes, ¿cuáles son los datos o los grupos que quieres que yo te busque? Va a ser este. Nada más puro límite superior y le van a cerrar.
Me voy a volver a regresar. Frecuencia. Van a poner en la frecuencia, dice, ¿cuáles son tu base de datos que voy a buscar? Que me va a ser mi referencia. Van a ser todas esta base de datos, esta. Le van a poner coma. Aquí tengan cuidado porque a veces aquí es punto y coma. A veces hay unas computadoras que manejan punto y coma y hay otras que son comas. Ahí tengan mucho, ahí les va a decir ustedes, por ejemplo, a mí me dice datos, coma, grupos. A veces hay datos, punto y coma. Entonces, ahí tengan cuidado. La mía es coma. ¿Qué datos quieres que te busquen? Todos los datos del límite superior quiero que me busques ahí. Y le cierran. Y le dan enter. Déjame acordarme si lo tengo que fijar. Muy bien. Ok. Entonces, cuando ustedes ya tengan aquí su frecuencia, lo van a bajar. Pero si ustedes suman aquí, igual suma. Al momento de sumar, no les da los mismos datos. Tengo 38 y el total de datos son 45. Entonces, esto lo debemos de hacer una forma de matriz. Fíjense cómo lo van a hacer en matriz, Van a seleccionar toda esta tablita, la van a seleccionar, esta columna, perdón, nada más, esta columna. Ya está seleccionada la columna donde está la frecuencia. Y al mismo tiempo van a poner Control Shift Enter, al mismo tiempo. Control Shift Enter. Permítanme. Cuando seleccionen se van a ir a esta. Permítanme. Se van a ir al F2. Se van a ir así. Y luego, déjenme ver cómo lo hice. Ayer lo hice. Cuando tengan esto, sí, ya me acordé. Permítanme, Cuando tengan así, ustedes ya hayan hecho la frecuencia, se van a ir aquí, se van a ir al F2. Van a poner F2 y van a seleccionar, así les va a salir como la fórmula. Y cuando pongan la fórmula, al mismo tiempo van a poner Control Shift Enter. Y, caray, no me sale. Y espérenme, ¿qué es ¿cómo le hice, muchachos? Control Shift Enter. Así. Para poner la matriz. Que nos tiene que aparecer así. Función 2. Así. A ver. Función 2. Pues me aparece toda. Vamos a ver. Déjenme volver a hacerlo. Borrar. Nos debe aparecer 45. Ahí. Si no nos aparece 45, quiere decir que todavía no lo tenemos como tabla. Shift igual frecuencia. La frecuencia va a ser de todos sus datos, coma, y lo bajamos. Cuando estén así seleccionado, van a poner función 2
ya supe. Función 2, Shift Enter. Ok, ya. Miren, voy a volverles. Y ahora sí ya me dio. Ya, ahora sí ya. Voy a volverlo a borrar y voy a explicarlo otra vez. Borrar contenido. Tienen que hacer esto. Van a poner su frecuencia. Seleccionan sus datos. Van a seleccionar todos los datos donde van a encontrarlo y el grupo. Y el grupo va a ser nada más únicamente el límite superior. Cuando ustedes ya hayan encontrado, van a darle Enter. Aquí mismo, miren, aquí le van a dar doble clic en esta esquinita y así les va a quedar seleccionada. Es bien importante, por eso ahorita no me quedaba a mí. Tiene que quedar seleccionada la frecuencia. Ahí mismo, cuando esté así seleccionada, le tienen que dar F2. Y al momento de darles F2, le va a salir esta fórmula. Y ahí cuando le salga la fórmula van a poner Control Shift Enter al mismo tiempo. Control Shift Enter. Y ahora sí ya se volvió matriz. Ya no es una frecuencia, ya es una matriz. Entonces aquí ya les dio el 45. Aquí ya les tuvo que haber dado el 45. Ya se volvió su matriz. ¿Sí les quedó así? Bueno, si no, ahorita van a practicar. Ya mismo. Marca de clases. La marca de clases es el límite inferior más el límite superior entre 2. Y este sí lo van a dejar. Siempre la marca de clases es la mitad. Es el dato que está en medio. Entre el 63 y 66, ¿cuál es el dato que está en medio? El de 64.5. La frecuencia absoluta es la frecuencia que ustedes van a, como la frecuencia acumulada. Su frecuencia acumulada va a ser, siempre van a poner el 1, el primero. Se van a ir a su frecuencia, esta. Le van a dar Enter y van a ir sumando más esta, le dan Enter. Ya cuando le baja, ya les da el 45. Primer paso, agarro el 1 de esta frecuencia y luego igual 1 más el 5 de esta frecuencia, lo sumo. La frecuencia absoluta va a ser la frecuencia acumulada. Y ya nada más en esa esquinita le doy doble clic y le da 45. La relativa es el porcentaje. La relativa va a ser el porcentaje. Y es entre el dato total, que son 45, y lo fija. F4. Y le jala. Y aquí están todos sus datos. Este es el porcentaje. Si ustedes multiplican por 100, pues les da el 2%. ¿Verdad? Este es el porcentaje. ¿Cómo lo van a sacar? Es entre el total. Y el total lo van a fijar. Y cuando ustedes ya lo tengan aquí, ya nada más le dan doble clic. Y ahí le sale. Y la acumulada es lo mismo que hicieron con su frecuencia relativa acumulada. Esta es frecuencia absoluta. Acumulada. Entonces va a ser es el mismo procedimiento. Va a ser igual. Quitan le dan Enter. Igual más Enter, y lo bajan. Y aquí le debe dar el 1. Si usted multiplica ese 1 por 100, les debe de dar su 100%. Aquí está, 1%, les debe quedar el 100% porque son
porcentajes. Esta es la primera, es la con la que se empieza. Esta es la parte que se empieza lo que es ahorita